El video que vamos a presentar hoy es el video número 7 y se trata de un tema muy importante que se ha denominado la adoración para la piedad. Como se ha mencionado en videos anteriores, en estas enseñanzas estamos utilizando el libro de Donald Whitney, denominado Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, más algunos aportes personales. Uno de los pasajes más importantes o interesantes sobre el ministerio de Jesús está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 del verso 19 al 26, donde se narra un diálogo entre Jesús y una mujer samaritana, a quien Jesús le describe su vida pasada sin haberla conocido anteriormente. Y ella le responde de esta manera. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, y está hablándoles a los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, se refiere a los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Juan 4, del 18 al 26. A contadas personas Jesús les dijo que Él era el Mesías. Y a esta mujer de un pueblo aborrecido por los judíos, que era Samaria, Jesús se les revela y le habla precisamente sobre el tema de la adoración, que es lo que estamos viendo ahora. Así que pongamos toda nuestra atención en esta temática tan importante. El autor narra que cuando él era niño, en su cumpleaños, con grande ilusión, invitó a unos amigos a su casa y luego les pagó unas entradas para ir a ver un partido de básquet. Él estuvo muy feliz mientras estaban en su casa porque él era el centro de atención. Sin embargo, apenas llegaron al campo deportivo con sus amigos, él recuerda con pena que todos se dispersaron sin siquiera agradecerle y lo dejaron solo. Él pone este ejemplo para mostrarnos que muchas veces nosotros solemos tratar a Dios de esa manera, ¿no? En nuestra oración como en nuestra adoración. A pesar que Él es el invitado de honor y le entregamos un regalo de rutina. Le cantamos algunas alabanzas habitual y después lo abandonamos completamente. Concentrándonos en los demás, en nuestras preocupaciones, dejando de darle nuestra mente y corazón. Jesús subrayó y obedeció el mandamiento antiguo del Antiguo Testamento. Adora al Señor tu Dios. Y si no recordamos recordemos cómo es que le respondió al diablo cuando el diablo le tentaba ahí en el desierto. El Señor le dijo eso: adorarás al Señor tu Dios. ¿Ya? Le dijo así. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, verso 10. Es el deber y el privilegio
de todas las personas adorar a su Creador, ¿no? Veamos el Salmo 95:6. Es un salmo hermosísimo. Dice, venid y adoremos, y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Está claro que Dios espera que le adoremos. Este es nuestro propósito. La piedad sin la adoración a Dios es impensable, o sea, no se puede concebir. Pero los que le buscan, ¿no? Deben comprender que se puede adorar a Dios y que nuestra adoración puede ser en vano si no está enfocada en Él. Jesús citó otro pasaje del Antiguo Testamento para advertir en contra de adorar vanamente a Dios. Veamos, Mateo 15:8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El pueblo estaba creyendo que siguiendo las enseñanzas de los fariseos estaban adorando a Dios. Pero Dios, en la persona de Jesús, estaba rechazando esa adoración, entre comillas. ¿Ya? Entonces aquí surge la pregunta de cómo podemos adorar a Dios sin adorarlo en vano, o ofrecer a Dios un servicio realmente aceptable. Leamos Hebreos 12, del 28 y 29. Dice así la palabra: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por esto es que es tan importante esta disciplina. Necesitamos aprender a adorarle, a concentrarnos en Él de la mejor manera. Y para eso veamos los siguientes aspectos. ¿Ya? El punto 1, vamos a ver, la adoración es enfocarse en Dios y responder a Dios. Repito, la adoración es enfocarse en y responder a Dios. ¿Ok? Bueno, para poder definir la adoración, revisemos algunos pasajes de la Escritura. En Juan 20:28, vemos ahí a Tomás, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno de sus discípulos. Cuando se apareció Jesús por primera vez, no estaba Tomás. Y le contaron a él. Y Tomás había dicho a sus discípulos, ya, si realmente no veo yo sus manos y meto mis dedos en sus llagas, ya, y mi mano en su costado, no voy a creer. Eso es lo que él había dicho. Y aquí en esta parte se le aparece el Señor Jesús a todos los discípulos, y ahí estaba Tomás esta vez. Y le dice, respondiendo, le dice, Tomás, ven, aquí están mis manos, mi costado. Entonces él le dice al Señor, Señor mío y Dios mío. Ya, esa es la forma en que Tomás respondió al Señor, Señor mío y Dios mío. ¿Se dan cuenta? Él reconoció el señorío de Dios y comenzó a adorarle, ¿no? En Apocalipsis 4:8 vamos a ver como unas escenas ahí en el cielo. ¿Verdad? Nos subimos un ratito al cielo y vamos a ver allá cómo nos relata Juan esto. Dice Apocalipsis 4:8, dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas,
estaban llenos de ojos alrededor, por dentro, ¿ya? Y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Ya? Cuando nos está describiendo la palabra de que estos seres eran llenos de ojos, es una forma de decir que eran llenos de conocimiento y de sabiduría, ¿no? Y lo único que decían es Santo, Santo, Santo. Entonces, estos seres increíbles, eso es lo que están haciendo delante de Dios en este minuto, ahora, adorando a Dios. Bueno, Apocalipsis 4:11, otra escena, ¿no? Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, aquí tenemos otro grupo de adoradores, 24 ancianos que se postran y le dicen eso al Señor y botan sus coronas ahí delante del Señor. Ya, pero hay más seres ahí. Ya, Apocalipsis 5:12. Y dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y ese grupo era enorme. La palabra lo describe como millares de ángeles diciendo eso, que proclamaban eso en su adoración a Dios. Pero no solo ellos van a adorar. Ya, esto está como prefijado para más adelante. Apocalipsis 5:13 dice, y toda cosa creada, todo lo creado, que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Bueno, aquí está toda la creación adorando y alabando al Señor. Ok, adoración es algo muy importante, ¿verdad? Bueno, esta palabra adoración en inglés es worship, que lo que significa, viene de una raíz sajona, que significa valor. ¿Ya? Entonces, traduciendo sería, adorar a Dios significa atribuirle el valor adecuado a Dios. ¿Ya? Eso es adorar, atribuirle el valor adecuado. Cuando más nos centramos en Dios, más entendemos y agradecemos su infinita valía. ¿Ya? Y no podemos evitar responderle. Igualmente cuando miramos las maravillas de la creación, ya como el amanecer, como el atardecer, como las montañas, a mí me encantan los pájaros, las flores, la selva. No podemos dejar de responderle y realmente darle al Señor todo honor y gloria a Él. Y igual nos ocurre al leer su palabra. Cuando leemos su palabra y vemos tan hermosa su palabra, tan sabia, como el Dios santo y todopoderoso, el Dios creador, ahí podemos ver el Dios sustentador del universo, el soberano. Ya, ahí podemos ver a quién tenemos que rendir cuentas. Ya, Él es digno de toda valía y de todo honor. Y lo único que podemos hacer es responder adorándole. Cuando más nos centramos en Dios, más entendemos y agradecemos su infinita valía. No podemos encontrarnos con la dignidad de Dios sin responder adorándolo.
eh, admiro profundamente las vidas de Isaías y Daniel. Cuánta entrega tenían estos varones. Va a ser tan lindo charlar con ellos allá en el cielo, conocerlos. Cuánto servicio y cuánta pasión tenían estos hombres por Dios, ¿no? Ambos tuvieron encuentros con Dios. Si ustedes van realmente al capítulo 6 de Isaías, ahí van a ver ese encuentro de Dios con Isaías. O si van al capítulo 10 de Daniel, ahí también pueden apreciar ese encuentro de Daniel con el Señor, ¿no? Lean esos capítulos y vean la revelación que tenían estos hombres de Dios y de su gloria. Y bueno, todo eso nos hace humillarnos y postrarnos en adoración, ¿ya? Estaba meditando con un amigo. Hemos tenido un colega muy precioso. Su nombre era Francisco Brañez, un pastor con el que hemos servido por años. Cuando este hombre estaba presidiendo la reunión y estaba adorando, no había caso de decirle nada. Él estaba concentrado en Dios. No importa que todo se estaba cayendo alrededor. Este hombre amaba a Dios y estaba concentrado en él. Bueno, amaba tanto que el Señor se lo ha llevado para estar con él. Pero nos ha dejado ese ejemplo de adoración, de adorar, de alabar al Señor. Quería honrar su vida, diciendo que ha sido un ejemplo de adoración para mí y para muchos. Bueno, como todo lo expresado, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, podemos definir adoración. Adoración es centrarse en Dios y responderle. ¿Ok? ¿Puedes repetir eso? Adoración es centrarse en Dios y responderle. Dado que todavía no estamos en el cielo para ver cómo se adora a Dios allá, ¿cómo se nos revela ese Dios invisible aquí a nosotros? Bueno, veamos. Primero, Dios se reveló a sí mismo ya de un modo general a través de la creación. Si ustedes ven Romanos 1:20, dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Ya, si no, vean también la primera parte del Salmo 19. Ahí van a ver este tipo de cómo Dios se revela a través de la creación. La segunda forma en que el Señor se revela, Él se ha revelado perfectamente a sí mismo a través de la palabra escrita. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra. 2 de Pedro 1:20-21 nos dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Sí, ahí está, estamos viendo cómo Dios habló a través de los hombres. Bueno, y por último, se nos revela a través de su palabra encarnada, que es Jesucristo. ¡Qué gloria!, ¿verdad? Juan lo describe así en Juan 1:1. Dice: en el principio existía el verbo, o era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Bueno, ahí está. Jesús mismo es la palabra
que se hizo carne, encarnada. Hebreos 1:1 dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, ya en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hebreos 1:2. Ok. En respuesta a todo esto, nosotros debemos buscar a Dios por medio de Cristo, como dice la palabra en Juan 1:18. Nadie ha visto jamás al Padre. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Mm? Bueno, por ejemplo, cuando hemos citado esa cita de Apocalipsis 4:8, donde los seres vivientes están proclamando que Dios es santo, ¿no? Y lo repiten 3 veces, significando que es perfectamente santo. Debemos meditar en su palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos revele sobre ese atributo de Dios, de su santidad, ¿verdad? Y a medida que entendemos más de la santidad y la persona de Dios, vamos a poder responder en adoración. Es por eso que toda la adoración a Dios, ya sea en tu tiempo a solas con Dios o en tu familia o en la iglesia, debe basarse en la Biblia e incluir mucho de ella. ¿Sí? Nuestras canciones tienen que estar realmente plenas de la palabra del Señor. Ya la Biblia nos revela a Dios para que podamos enfocarnos en Él. Y en la medida en que nos enfocamos en Él, lo adoramos, ¿no? Existe una relación directa entre estos 3 elementos. Mientras más revelación tenemos de Dios, más nos enfocamos en Dios y más le adoramos. Mientras menos revelación de Dios, menos nos enfocamos en Dios y es más pobre nuestra adoración. Bueno, existen también otras formas, otros elementos en que podemos adorar al Señor, ¿no? Cuando en la lectura bíblica y la predicación de la palabra en las reuniones, son presentaciones de Dios que nos ayudan a adorar, ¿no? Estás escuchando una palabra y dices, wow, Dios, ¿no? Dios está siendo adorado y tú le estás proclamando eso, ¿verdad? Cuando tú estás asimilando la Biblia, leyendo solo y meditando, ya también tu corazón se hincha y dices, Señor, qué sabio eres, qué hermoso eres, ¿no? Al cantar canciones, otra vez digo, saturadas de la palabra de Dios, también se produce una revelación de Dios. Vemos alguna faceta de Él, su misericordia, su bondad, su justicia, ¿verdad? Y la respuesta nuestra es adorarle. Nuestra oración también expresa nuestra devoción por adorar a Dios y nuestra dependencia de Él, ¿no? Al despertar, tenemos gratitud por la vida, ¿verdad? O cuando vamos a descansar, o al sentarnos a la mesa, vemos la bondad de Dios con nosotros por todo eso que tenemos delante. Y tenemos gratitud con el Señor por la familia que nos ha dado, que son las joyas más preciosas, lo único que nos vamos a poder llevar al cielo. ¿Eh? Y tenemos todo eso por la pura bondad de Dios. Cuando
también cuando ofrendamos. Ya, no lo hacemos para hombres, es para que su palabra corra, para que su palabra llegue a muchos, para que su obra sea prosperada. Y de esa forma también expresamos nuestra gratitud al Señor, ¿no? Bueno, las ordenanzas bíblicas, como ser el bautizo y la Santa Cena, son elementos de la adoración pública. El bautizo proclama que hemos muerto a una vana manera de vivir y se le hemos entregado al Señor nuestra vida. Y ahora tenemos una nueva vida que pertenece y sirve a nuestro Señor, ¿no? La Santa Cena, ¿no?, nos recuerda el sacrificio que hizo el Señor por nosotros y también le adoramos y le agradecemos y nos postramos en gratitud a Él, ¿verdad? Por eso debemos ser cuidadosos en concentrarnos con todo esto, porque todo esto nos lleva a la adoración. Si estamos escuchando una enseñanza o leyendo la palabra, cantando, orando, pero no estamos pensando en Dios, no estamos adorándolo, no estamos considerándolo en eso, ¿ya? Es importante que estemos concentrados en Él, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y así nuestra adoración no va a ser en vano o vana. ¿Ok? Bueno, vamos a un punto 2 ahora. La adoración se hace en espíritu y en verdad. ¿Recuerdan? Al iniciar el video, hicimos referencia a esa charla de Jesús con la samaritana. Veamos nuevamente este pasaje ahora. Juan 4, del 23 al 24. Dice, mas la hora viene y hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Veamos qué significa adorar en espíritu y en verdad. ¿Ya? Primero, adorar en espíritu. Podemos recordar Juan 14, del 15 al 17, ¿no? Jesús antes de morir les dijo a sus discípulos que no los iba a dejar solos, ¿sí? Les iba a dar un consolador, ¿verdad? Y aquí está, vemos verso 15. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, ¿ya? Para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estaba prometiéndoles a ellos y también a nosotros que el Espíritu Santo iba a venir dentro de nosotros. Y eso ocurre cuando rendimos nuestra vida al Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos que Él sea el Señor de nuestras vidas, el dueño de nuestras vidas, y venga a vivir dentro nuestro. Y si tú que ahora estás viendo este video no has tenido la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón al Señor y rogarle que entre a tu corazón y que Él sea el Señor de tu vida y te bautice con su Espíritu Santo, puedes hacerlo ahora mismo. Le pones pausa a este video y haces una oración sencilla con tus propias palabras.
Ah, yo lo hice una noche en una plaza, en un parque. Escuché la palabra y entregué mi vida al Señor. Y esa oración cambió el curso de mi vida hace 48 años. Y no ceso de agradecer por todo el bien que hizo a mi vida desde ese momento hasta hoy. Cuando el Espíritu Santo está viviendo dentro nuestro, comienza a cambiarnos, a regenerar nuestra vida, ¿ya? Y su presencia constituye una guía, un ánimo, un consuelo para nosotros. Nos revela su palabra, se contrista cuando pecamos y nos lleva al arrepentimiento y también nos alienta en la oración y en la adoración. ¿Ok? Bueno, hemos hablado de adorar en espíritu, ¿verdad? Vamos a hablar un momentito. Bueno, lo que queríamos decir es que es vital que primero el Espíritu esté viviendo dentro de ti para que tú le puedas adorar en espíritu. Y que para eso necesitas entregar tu vida. ¿Sí? Bueno, ahora miramos qué quiere decir el espíritu de adorar, el equilibrio de adorar en espíritu es adorar en verdad. Adorar en verdad es adorar de acuerdo a la verdad de las Escrituras. En primer lugar, lo adoramos en función a la verdad de quién dice Él que Él es. ¿Ya? Dios es misericordioso, pero también es justo, es justicia. El Señor es amor, pero otro atributo también es su ira. Dios es un Dios que igualmente recibe en el cielo y condena en el infierno. ¿Sí? Las dos cosas. Bueno, en segundo lugar, adorar conforme a la verdad de las Escrituras significa adorar a Dios de la manera que Él aprobó en la Biblia. Debemos hacer que realmente la Biblia nos enseñe, ¿ya?, cómo debemos adorarle. Bueno, habiendo aclarado un poquitito que adorar en verdad, ¿qué es adorar en verdad? Vamos a volver un ratito otra vez a adorar en el Espíritu. Dice, ya que estamos adorando en público, o sea, ya sea que estemos adorando en público, o estemos con la familia adorando, o a solas, ya tengamos en cuenta que a menos que el corazón esté conectado, no hay electricidad para adorar. ¿Ya? Un pastor lo dijo así sin rodeos. Donde los sentimientos por Dios están muertos, la adoración a Dios está muerta. ¿Ya? Otro ejemplo increíble es Spurgeon. Lean su vida, investiguen. Este es un hombre que realmente ha hecho un avivamiento tremendo en Inglaterra. Spurgeon era un hombre que Dios usó poderosamente en Inglaterra y que fue apodado como el príncipe de los predicadores por la potencia de su adoración, de su palabra. ¿Ya? Reunía a miles de personas y su predicación y su adoración era así, poderosa. Pero se cuenta también, y estos de personas que lo conocían íntimamente, ya que sus devocionales con su esposa y con sus hijos, que después han sido pastores, ya, y que han llevado la palabra del Señor también, que su adoración y su alabanza era tan poderosa en su casa como en el culto. No había diferencia.
el Señor nos conceda eso, ¿ya? Que realmente seamos genuinos. En la casa, afuera, donde estemos, que podamos adorar al Señor. Recuerden, cuando le damos un presente a nuestra esposa o a nuestros hijos, no lo hacemos con un formalismo como, esta es mi obligación, ¿no? O sea, toma estito. ¿Ya? Y ahí está involucrado nuestro amor, nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestro beso. ¿Ya? El presente es algo secundario, pero nuestro corazón está ahí involucrado en eso. Así que debemos adorar en espíritu y en verdad, ¿ya? Con el corazón y con la cabeza, con la emoción y con el pensamiento. Debe haber un equilibrio en adorar en espíritu. Si si perdemos este equilibrio en realidad, bueno, esas emociones, digamos, nos van a llevar a extremos. Pero si nos volvemos fríos, o sea, vamos a hacer un témpano de hielo ahí en nuestra adoración, ¿verdad? Entonces, otra vez el balance. Ya, cuando meditamos en la verdad de Dios, pueden suscitar emociones y sentimientos y nos llevan a la adoración y nos ayudan a adorar en espíritu. Ya, entonces por las dos puntas, o sea, ya sea que el espíritu nos encienda o ya sea que la palabra nos encienda, pero que las dos cosas nos lleven a la adoración. ¿Ok? Bueno, veamos ahora lo que decía Jesús en Marcos 12:30. Ya, decía así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Eso nos decía el Señor. La adoración de un corazón estimulado por la verdad y expresada con pensamientos sinceros hacia Dios, no ha de ser recibida como una cuestión vana por Dios. Va a ser agradable para Él. Bueno, pero ¿qué pasa en tiempos de sequía? Ya, como tal vez estamos atravesando en tiempos duros, como los que estamos viviendo ahora, donde, bueno, nos entristecemos, nos deprimimos, surgen muchas cosas en nuestro corazón. Nuestro corazón está un témpano ese rato, ¿verdad? Bueno, no deberíamos dejar de practicar la adoración, ¿ya? Aunque a un principio no nos acompañen los sentimientos, ¿ya? Podemos hablarle a Dios. Los sentimientos van a venir después, pero Él se merece la adoración. Como creyentes muchas veces atravesamos por algunos desiertos espirituales, ya donde tal vez no vemos salida o no vemos la meta, como nos está ocurriendo ahora en medio de la pandemia, ¿verdad? En estos casos tenemos que animarnos también unos a otros y perseverar en la oración. Ya dice la palabra, el que está triste, ore al Señor. El que está feliz, cante alabanzas, ¿verdad? Pero podemos hacer las dos cosas y lo uno y lo otro se van a encender. Clamemos a Dios que Él nos ha prometido que va a haber ríos de agua viva si realmente creemos en Él. Dice en Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.
Bueno, recordemos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, lo más profundo de nuestro ser va a salir esa adoración y esa alabanza. Si estás en el desierto ahorita, no dejes de adorar. No te des por vencido en el desierto o en la oscuridad. El Señor ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si no, lee los últimos versos de Mateo 28. ¿Sí? Él te promete que va a estar todos los días hasta el fin. ¿Ok? Bueno. Tercer punto ahora. Hemos visto la adoración en espíritu y la adoración en verdad y ese balance que debe haber. Ahora vamos a ver la adoración. Se espera tanto en público como en privado. Vamos a hablar primero de la adoración en público. Y vamos a leer para eso Hebreos 10, 24 y 25. Dice así: y consideraos cómo estimularos unos a otros en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Bueno, Dios espera que su pueblo participe regularmente de reuniones de adoración, que, como dice este versículo, que no dejemos de congregarnos. Así que el centro de la disciplina también de adoración es de desarrollar un hábito de congregarse fielmente con otros cristianos con el propósito de adorar. Nos juntamos para adorar, ¿ya? La iglesia de Jesucristo no es un conjunto de gente aislada, ¿no? De entidades así separadas. En el Nuevo Testamento vemos varias metáforas, ¿no? O sea, una metáfora es una figura que nos muestra, ¿no? Pero esta es una metáfora de la iglesia, ¿no? Figuras de la iglesia que nos describen cómo es la iglesia. Les voy a dar algunas citas, ustedes tomen nota, ¿ya? La pinta como un rebaño en Hechos 20, 28. No lo voy a leer ahora, pero como un rebaño. También nos dice que la iglesia es como un cuerpo. 1 Corintios 12, 12. 1 Corintios 12, 12. También como un templo. Efesios 2, 21. Efesios 2, 21. Como una familia. Efesios 2, 19. Efesios 2, 19. Y cada una de esas figuras implica una relación entre las partes individuales y el todo, ¿verdad? Bueno, si expresamos y vivimos el cristianismo, casi siempre a un nivel tan solo individual, no participando del grupo, estamos viviendo de una manera en realidad pecaminosa, ¿ya? Que nos va a hacer perder la bendición y el poder que hay en medio de la iglesia. Bueno, yo sé que hay buenas razones para justificar o facilitar el acceso a distancia a miembros que tal vez no pueden llegar a la iglesia, ya sea por videos, transmisiones por internet o por teléfono. Pero ninguno de estos medios sustituye a la iglesia, porque cuando nos reunimos dos o más, el Señor promete su presencia en medio nuestro. Y también el Señor ahí está repartiendo, ha repartido algunas gracias en nosotros que se ponen en ejercicio, ¿ya? Y de esa forma hay bendición del Señor cuando estamos juntos. Cuando nos congregamos se da eso. Bueno, Jesús nos dio ejemplo de esto. Él es nuestro ejemplo. Ya en Lucas
4:16, dice, llegó Jesús a Nazaret, ¿verdad? Donde se había criado, en su pueblo, ¿verdad? Y según su costumbre, está diciendo según su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo. Ahí está en el sábado entrando. Y se levantó a leer. Bueno, en esas instancias siempre veíamos a Jesús que cuando Él entraba a un lugar así, el Señor sanaba. Ya había paralíticos que le levantaban, ciegos que se sanaban. Y se predicaba la palabra a la gente, a los pobres, ¿verdad? Bueno, entiendo ahora que en estos tiempos no podemos reunirnos físicamente por la pandemia. Y por fuerza mayor tenemos que reunirnos así, con WhatsApp, con Zoom o algún otro programa. Bueno, gracias a Dios por la tecnología, ya que nos ha proporcionado la oportunidad de vernos, de escucharnos, de orar juntos, de discipularnos, de escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Por este medio. Pero es una situación que no es la habitual, ¿no? Esto va a pasar y el Señor apunta a que nos reunamos en público, ¿verdad? Bueno, ahora hablaremos de la adoración en privado. Adicionalmente a la adoración o sea, en público, hay experiencias con Dios que solo Él nos da en privado. También con Jesús podemos ver este ejemplo en Lucas 5:16. Dice así, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Bueno, ahí está nuestro ejemplo, ¿no? Eso es lo que hacía el Señor Jesús. Matthew Henry, un puritano que hemos mencionado cuando hablábamos en las disciplinas de la oración, ¿verdad? O meditación también. Bueno, nos decía que la adoración pública no nos eximirá de la adoración en secreto. ¿Ya? Eso es importante, que haya lo uno y lo otro. ¿Cómo podemos adorar en público? O sea, solo un domingo, una vez a la semana, cuando no lo hacemos durante todos los días de la semana. Ya no, es algo que no cuaja mucho, ¿verdad? Pensemos en esto y que esto llene de gozo nuestro corazón. El Señor Jesús está dispuesto a reunirse con nosotros todo el tiempo que querramos. O sea, no es esto un privilegio. Al leer los evangelios, ¿no has pensado alguna vez que te hubiera gustado, hubiera sido hermoso estar ahí? ¿Eh? Cuando lo llama Zaqueo, míralo ahí arriba, en el árbol. ¿No te hubiera encantado que también te inviten a ti a ese banquete? Bueno, nos hubiera gustado estar cerca de él, siquiera escucharlo, ¿no? Escuchar lo que él enseñaba, admirarnos. Bueno, pero piensa ahora cuán difícil hubiera sido eso, ¿no? Había multitudes que lo seguían. Ya, esa mujer con flujo de sangre, dijo, si tan solo tocara el borde de su vestido. Y le tocó y Dios la sanó y la amó, ¿no? Le dio la salvación. Pero hoy día tú puedes entrar a tu cuarto, cerrar tu puerta y reunirte con Él. Ahí donde estás. Y puedes hablarle y Él se va a dar formas, se va a dar maneras para responderte. Principalmente por medio de la palabra, pero eso no lo limita a Él. Él puede hacerlo de diferentes formas. Bueno, este privilegio lo tenemos hoy día, mañana y por la eternidad.
¿Ya? Ok, veamos este punto número 4. La adoración es una disciplina para ser cultivada. Jesús dijo, adora al Señor tu Dios. ¿Se acuerdan en Mateo 4:10? Para adorar a Dios a lo largo de nuestra vida, tenemos que tener disciplina. Sin disciplina, la adoración se vuelve débil o irregular. ¿Ya? Pero la adoración es mucho más que disciplina, más que hacerlo de la forma correcta. Expresa nuestro corazón, como venimos diciendo, cuando al concentrarnos en Él, en su gloria, en su santidad, respondemos adorándolo. Sin embargo, esta adoración tiene que ser cultivada, ¿ya? Como todas las relaciones, para que sean sanas y sean maduras, ¿verdad? ¿Cómo has cultivado tu relación con tu esposa? Con frecuencia, estando, conversando. ¿Cómo cultivas la relación con tus hijos? Pasando tiempos con ellos. Bueno, la adoración tiene un fin en sí misma. Ya vamos a ver esos dos aspectos ahora. La adoración tiene un fin en sí misma porque adorar es concentrarnos en Él y responderle, y eso es un gozo y un deleite. Ese es un punto, un ángulo, podemos decir, de la adoración. Pero también el otro ángulo de la adoración es que es un instrumento. ¿Ya? Por eso es que decíamos adoración para la piedad. ¿Ya? Ya que mediante ella cumplimos el significado de lo que significa piedad. Ya que es ser como Cristo. Conforme a Él, a imagen de Él. Ya como está escrito en Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es la voluntad del Señor que tú y yo seamos conformados a su imagen. Ya, mientras más estamos con Él, más nos vamos a asemejar a Él, hablar como Él, pensar como Él, adorar como Él. Ya en el Antiguo Testamento teníamos una figura de esto en Éxodo 34:35. Se nos relata cómo el rostro de Moisés brillaba después de haber estado en la presencia. Recuerden, baja del monte y ese rostro brillaba porque había estado con Dios. Ya tuvo que ponerse un velo. Y dice, y el apóstol Pablo, haciendo referencia a este suceso, nos habla de la transformación que se está dando a nosotros al contemplar a Dios en 2 Corintios 3:18. Dice así, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. La adoración hace que los creyentes sean piadosos, sean como Cristo, porque uno se transforma en lo que se enfoca. Puedes repetir esa frase. Uno se transforma en lo que se enfoca. Veamos ejemplos buenos y malos de esto. Un niño viste y actúa como los superhéroes. Superman, Batman, qué sé yo. ¿Ya? De dibujos animados que admira y se viste así. Lo imita, ¿verdad? Comienza a crecer, se vuelve un joven
Y ese joven imita a sus deportistas favoritos, a sus cantantes favoritos, a sus actores favoritos, ¿verdad? Y se viste y hace lo mismo que hacen, tanto bueno como malo. Un adulto también trata de imitar a profesionales de su campo. Los investiga, trata de imitar, de leer sus artículos, de leer sus revistas, de ser igual que esos sus ídolos, ¿verdad? Lastimosamente el crimen, la drogadicción, la pornografía, las drogas, también se vuelven para algunas personas objetos de su adoración. Todo el día están enfocados y metidos en eso, ¿sí? Y bueno, eso es algo malo y es perverso, pero en eso se constituyen. En resumen, fijarse más en el mundo nos hace más mundanos, ¿no? Con los pies en esta tierra. Y fijarse más en Dios ya nos hace más como Cristo. Ahora bien, si en este tiempo has tratado de crecer en esta área y no lo estás consiguiendo, busca el consejo y compañía de personas que tienen esa gracia, ¿sí? Con el que no es tan lindo orar con el que ora con todo o que adorar con el que adora con todo, ¿ya? O aprender de la palabra de aquel que es un maestro, que te alienta, que te anima, ¿verdad? Bueno, hagamos eso, busquemos el consejo y la compañía de esas personas. Igual que si estás aprendiendo a cocinar, echas una llamadita a alguien y le preguntas, ¿cómo se hace esto? ¿Verdad? Cuando hablamos de disciplina, estamos diciendo de que debemos perseverar en ello. Aunque estés desalentado, estés desanimado, piensa en el labrador. Ya, primero tiene que arar la tierra. Y eso es duro. E implica estar bajo el sol y la tierra está seca y dura y hay que romperla. Y después hay que sacar las piedras y después hay que sacar los espinos y las hierbas. Ya. Y luego se ponen las plantitas y hay que regarlas y hay que abonarlas, ¿verdad? Y esperar que Dios haga su obra. Esperar que haga Dios su obra. Y de repente esas plantitas van a salir, van a dar tu alimento, van a dar fruto, ¿sí? Y vas a poder comer de ellos. Bueno, así también es esta disciplina que tú estás cultivando ahora, de la adoración. Bueno, vamos al punto final. Aplicación. Y aquí te pregunto, si te comprometerías con practicar la disciplina de la adoración cada día y también a solas y también con tu familia. ¿Ya? Si la respuesta es sí, Dios te ayude a practicarlo, en principio solas. Y a pasar tiempos con tu familia haciendo esto. Y en este tiempo que nos toca estar en la casa, ¿verdad? Para luego disfrutar juntos de adorar a nuestro Señor en la iglesia con nuestros hermanos, cuando Él nos conceda. Como lo anhelamos, ¿verdad? Pero lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, para que no sea una adoración vana,
sino un olor fragante a nuestro Señor. A fin de que con esta gracia nos vayamos pareciendo más a Cristo, ¿no? Con esta gracia me refiero a la adoración, ¿ya? Y nos entrenemos aquí en la tierra para lo que vamos a practicar durante la eternidad. Adorarle a Dios por siempre, jamás. Bueno, a concluir esta enseñanza, escuchemos nuevamente lo que nos decía el Salmo 95, versos 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Paz, querido hermano. Amén.